Sí, se ve. Vale, perfecto. Pues vamos a ver con el seno. Vamos a... Estas las dejamos para después. Vamos a graficar la función seno de x. Oh, déjenme mejor pongo esto, x, y ahí está. Tenemos el seno de x. Yo tengo el seno de x, y el seno de x, ¿qué hacemos? ¿Qué obtenemos cuando tenemos seno? Pero ahora en lugar de x ponemos x más 1. ¿Qué es lo que obtenemos? Se recorrió. ¿Se recorrió en qué dirección? ¿Ya lo sabemos en qué dirección se recorrió? Hacia los negativos, hacia... Se recorrió hacia... ¿Qué quieres decir con los negativos? ¿Hacia la? o sea, se restó 1 el valor de x. Sí, ¿hacia dónde se recorrió entonces? A la izquierda. Se recorrió a la izquierda. De hecho, es que, recuerden, lo dijimos para el caso de las funciones algebraicas. Cuando nosotros sumamos, el movimiento es hacia la izquierda, hacia los negativos. La traslación, ese es el nombre técnico, la traslación es en el sentido negativo. Me voy hacia atrás, porque sumé. ¿Sí? Si yo resto, ¿qué es lo que hace? Y se ve en la gráfica, si alcanzaron a distinguir, se ve una traslación ahora hacia la derecha, en el sentido positivo. Entonces recuerden esto, que lo que yo pongo dentro, el signo que yo le ponga, no es, a veces no corresponde con lo que yo pudiera imaginar. Ahora, este está claro, este movimiento. Si yo sumo, me voy hacia la izquierda de manera horizontal. Si yo resto, me voy hacia la derecha de manera horizontal. Ahora, otro movimiento que hay, voy a poner la función seno de x, y lo que ahora voy a hacer es sumarle 2. Si yo sumo 2, díganme para dónde se va a mover. Oh, creo que ya se movió. Si yo sumo 2, ¿para dónde se mueve? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque está sumando 2 directamente a la y. Porque estoy sumando, ¿qué? Perdón, creo que tengo bajo otra vez, ¿sí? Está sumando sobre los ejes de la y. Exacto. Fíjense. Tengo r de x, es como llamó a la función. Entonces ya tengo el seno de x más 2. Si x vale 0, si el seno de x vale 0, ¿cuánto vas a tener aquí? 0 más 2, 2. Si el seno de x vale 1, 1 más 2, 3. ¿De acuerdo? La gráfica queda exactamente igual en las ondas, ¿sí? No se mueven las ondas, no se mueve la amplitud, no se mueve nada. Lo único que hago es que empujo la gráfica hacia arriba, ¿de acuerdo? Es lo único que hice. Empujé la gráfica hacia arriba. ¿Cómo puedo yo empujar la gráfica hacia abajo? Díganme, por favor, ¿cómo podría yo empujar la gráfica hacia abajo? Restándole, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy en el valor de y, estaría restando. Y eso se hace solamente de esta manera. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, hay algo muy diferente cuando, por ejemplo, yo multiplico la función, pero ahora la multiplico por un 4, por ejemplo. ¿Qué creen que ocurra cuando yo multiplico por 4? 4 por el seno de x. ¿Habrá algún movimiento?
Venga, quiero escuchar ideas. Ahí es cuando ya deforma la figura, ¿no? Creo que se alarga ahí, profe. Se amplía Ahí hacia está, X. ¿no? Hacia Fíjense, el cero, cuando estoy multiplicando, el valor de la función en cero no se cambia. ¿Sí? Se mantiene. 0 por 4 va a ser 0 y va a estar aquí. ¿Sí? Estos dos valores no cambian. Aquí estoy subiendo hasta llegar a 1. 1 por 4, 4. Entonces esto lo único que hará es que se expande hasta el 4. Lo que antes hacía entre 0 y pi medios, ay, perdón, de 0 a pi medios yo iba subiendo desde 0 a 1. Ahora la gráfica de 0 a pi medios subiré de 0 hasta 4. ¿Sí? Y bajaré, aquí bajaba de 1 a 0, ahora bajaré de 4, bajaré hasta 0. ¿De acuerdo? La amplitud esta es más grande y será más grande si yo pongo otros números. Por ejemplo, si yo pongo 40, fíjense por favor, estas líneas son casi líneas rectas cuando uno está aquí. De hecho, aquí uno podría decir, mira, son puras líneas rectas, pero no son líneas rectas. Conforme nos alejamos, nos damos cuenta de que lo único que cambió fue la amplitud. Ahora la altura, llego hasta 40, no llego a 1. Llego hasta 40 y bajo casi en caída libre, ¿no? De 40 hasta menos 40. Lo que antes hacía de 1 a menos 1, en ese mismo tiempo, si quieren verlo como si fuera tiempo, bajo de 40 hasta menos 40, ¿está claro? Sí. Entonces, si dividimos, ¿apachurra la gráfica? A ver, vamos a dividir. ¿Qué quieres decir con dividimos? Y en vez de ponerle por 40, le ponemos entre 40. Entre 40. Pues vamos a ponerle entre 40. Tengo seno de x primero hagámoslo entre 4, ¿no? Fíjense cómo se transformó. ¿Sí? Y como dijo su compañero, efectivamente, como tenía 1 entre 4, ¿cuánto es? 2.5. ¿Sí? Aquí esta altura va a ser 2.5. Miren, aquí está el 2, está el 4, está ligeramente encima. A ver si aparece 2.5 anda por acá y es justo la altura que tengo aquí. No puse 40 porque fíjense lo que pasa con 40. Ahora ya lo pongo. Fíjense lo que pasa con 40. Si estoy lejos, ya no se distingue mucha diferencia entre el eje de las X, y esa gráfica. Conforme me voy acercando, me doy cuenta que hay una diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo multiplico, de hecho, fíjense, este seno de 40, podría yo poner esto de esta manera. 1 entre 40 y ahora, ¿por qué lo pongo esto? Quiero 1 entre 40. 1 entre 40 y lo voy a multiplicar por el seno de x. Y van a ver que la gráfica no le va a pasar, bueno, no le iba a pasar nada, pero en lugar de 40 multipliqué por 4 y yo no sé por qué.
Pero si pongo 1 entre 40 o seno entre 40 es lo mismo. Estoy multiplicando por un número menor que 1. ¿Sí? Entonces, esto lo podría yo resumir así. Si el número es positivo y más grande que 1, lo que hacemos es que extendemos más la gráfica. ¿Sí? Algunos le dicen a eso dilatación, se dilata la gráfica. Si el número es menor que 1, entonces lo único que pasa es que se contrae la gráfica, ¿sí? Se acerca más al 0, al eje de las X. Y ahí está, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es para los positivos. ¿Qué pasa si el número por el que estoy multiplicando es negativo? ¿Qué va a pasar? En términos de la gráfica, ¿qué va a pasar? Vamos a dar Enter. ¿Qué pasó con la gráfica? 0, cuando pasaba por el 0, menos 1 por 0 es 0. Este se mantiene igual. ¿Sí? Todos los cortes en 0 se mantienen igual. Pero aquí en pi medios, la gráfica del seno, ¿cuánto vale? En pi medios. Vale 1, ¿no? Si multiplico por un menos, ¿qué va a valer ahora? Menos 1. ¿Sí? Cualquier valor de aquí, cuando multiplico por menos, se va hacia abajo. Se va hacia abajo. ¿Sí? Lo que tenemos aquí es una reflexión con respecto de la gráfica, con respecto al eje de las X. ¿Sí? Reflejamos todo. Todo lo que era negativo ahora es positivo. Todo lo que es positivo ahora es negativo. Y esa reflexión la pueden ver en todo de esta forma. Ahora, una vez que he visto la reflexión con el menos, igual viene el mismo cantar. Multiplico por un número más grande que 1 en valor absoluto a ese negativo. ¿Qué es lo que hago? ¿Se fijan? Se vuelve a dilatar la gráfica, pero ya no es la dilatación original, es la dilatación de la gráfica que está reflejada. Esto, de hecho, lo pueden ustedes analizar así. Primeramente tengo el seno de X. Agarro y le multiplico por menos, entonces se refleja con respecto al X. Y cuando multiplico por 4, se dilata esa gráfica. ¿De acuerdo? Y nuevamente pueden poner un número muy grande y lo único que va a cambiar es la dilatación, que en lugar de ser de esta manera, por ejemplo, puede ser de esta. ¿Sí? Lo que pasa es que en lugar de llegar a 1 ahora, o menos 1, ahora llega a 40 o menos 40. ¿Qué pasa si tomo un negativo menor que 1? Si tomo un negativo menor que 1, por ejemplo, menos 1/2, entonces vamos a acercarnos y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue, primero con el negativo, reflejé. Con el 1/2, que es más pequeño que 1, lo que hice fue contraer y estoy cada vez más cercano al eje de las X. La altura es muy pequeña, ¿de acuerdo? La altura no es muy grande. Eso hace el número, en este caso, 1/4. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Perdón, Itzel Granada. No, casi no. Vale, perfecto. Ahora, podemos combinar los diferentes movimientos que hemos visto.
por ejemplo, este. ¿Qué hicimos ahora? Trasladamos. Sí. A ver, voy a poner otros números. Y ahora, pues por un pisito. Ahí está. ¿Qué hice? Alguien dígame, por favor, qué le hice a la función seno de x original. ¿Qué fue lo que hice? Lo podemos ir explicando por pasos. Primero, al seno de x, cuando pusimos seno de x más 3, ¿qué le hicimos a la gráfica? Recorrió a la izquierda. Como es un más, recorrí hacia la izquierda. ¿Sí? Después de recorrer a la izquierda, tengo un menos. ¿Qué hizo el menos? Reflejó. ¿De acuerdo? Después de reflejar, multipliqué por un medio de x. Un medio de x es más grande que 1, entonces uso una pequeña amplitud a la gráfica. Y después, ¿qué fue lo que hice? Sumé 6. Entonces mandé la gráfica hacia arriba 6 unidades. Voy a hacerlo de regreso. Está sumando 6. Quito la suma de 6. ¿Vieron qué fue lo que hizo? Ahora, voy a quitar la multiplicación por pi. Y miren, casi coincide. Ahora, voy a quitar el menos. ¿Lo mando al grupo? ¿Podría ser el grupo? Y ahora tenemos solamente seno de x más 3. Si yo quito ahora x más 3, solamente tengo x, tengo exactamente la misma gráfica. ¿De acuerdo? Voy a hacerlo ahora hacia afuera. Primero que hicimos, x más 3. Enter. La gráfica se fue para atrás. Segundo paso. Multipliqué por un menos. Ahí está. La gráfica se reflejó con respecto al eje de las x. Después, multipliqué por un pi entre 2. Van a ver cómo ahora no lo reconoció. Vamos a ponerlo de nuevo. Pi entre 2. Ahí está. Con el menos, seno de x más 3 casi coincidían. Cuando pongo menos pi sobre 2, se pone ligeramente más grande. Cuando sumo 6, más 6, se va para arriba. ¿De acuerdo? Todas estas operaciones que hicimos, primero x más 3, después multiplicar por menos x, menos pi entre 2 y después sumar 6, en realidad, ¿recuerdan algo que vimos ya de funciones? ¿Qué es? ¿Pueden recordar qué fue lo que hicimos? Voy a detener un momento la presentación. Y teníamos, lo que voy a hacer es borrar esto. Y vamos a ver qué es lo que hicimos. Borro esto y ahora, ¿cuál es la función? La función la final. La función final es menos pi sobre 2 por el seno de x
más 3 más 6. ¿Sí? Si no recuerdo mal, esta es la función. Menos pi entre 2, seno de x más 3, vamos a ponerle g de x igual a esto, seno de x más 3 más 6. ¿Qué fue lo que hice? Lo que hice fue una composición de funciones. Y esta composición de funciones no es pequeña. ¿Sí? ¿Cómo le hicimos? Primero agarramos x y ¿qué le hicimos? Sumamos 3. Aplicamos la función x más 3. Y tenemos este px, nos lo mandó a x más 3. Después de x más 3, ¿qué fue lo que hicimos? Multiplicamos, bueno, aplicamos la función seno. ¿Sí? Y entonces tenemos seno de x más 3. Solo pongo seno, paréntesis, porque se lo apliqué al x más 3. Entonces tengo el seno de x más 3. Después del seno de x más 3, ¿qué función apliqué? Podemos decir el menos, voy a ponerlo aquí, menos multiplicar por menos 1. Y entonces tenemos menos seno de x más 3. Después del seno de x más 3, ¿qué apliqué? Multipliqué por pi sobre 2, por la función. Y entonces tengo menos pi entre 2 por seno de x más 3. ¿De acuerdo? ¿Cuál fue la última función que apliqué? La última función que apliqué es a la función que tengo, súmale 6. Y entonces tengo al final menos pi entre 2 por el seno de x más 3 más 6. Esta cosa así tan inocente es una composición de 1, 2, 3, 4, 5 funciones. 5 funciones compuestas. ¿Cómo puedo escribir las funciones? ¿Cómo puedo escribir las funciones? Todas estas de aquí. Pues fíjense, me van a faltar letras a lo mejor, pero las funciones las puedo escribir de la siguiente manera. La primera función la puedo escribir como f de 1 de x igual a x más 3. La segunda, f2 de x igual al seno de x. f3 de x igual a menos x. f4 de x igual a a pi entre 2 por x. Pi entre 2 por x. f5 de x es igual a x más 6. f5 pi entre 2, sí. Estas son las sucesivas funciones que yo puedo ir componiendo para obtener esta función que puse al último. ¿Y cuáles son las composiciones? Es f1 de x, f2 de f1 de x, f3 de f2 de f1, f4, f5. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué? ¿Para qué sirve la composición? La composición sirve para que ustedes vayan notando y vayan viendo que estoy aplicando diferentes funciones. No es una sola función. Ahora, ¿quién es la función sola? Pues la función que estoy tomando aquí. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? Si se fijan, todo este tipo de análisis, de alguna manera lo hemos ido presentando poco a poco, no de golpe, pero todo va ligado. Los movimientos se les llaman movimientos rígidos,
traslación en un sentido horizontal o en un sentido vertical. El otro movimiento, la dilatación, ese sí que yo recuerdo, no es un movimiento rígido. La dilatación o contracción, pero todas esas son funciones, no son solamente, o sea, todo lo puedo aplicar desde el punto de vista de las funciones. Si por ejemplo pongo aquí un 2, puedo bajar, pongo menos 2. Si pongo un menos 2, ¿qué es lo que voy a hacer? Si tengo una función y en lugar de sumar 2, le resto 2, fíjense, ahí sí bajo. Recuerden, cuando tengo el movimiento, cuando tengo dentro de la X, traslado. Si sumo, traslado hacia la izquierda. Si resto, traslado hacia la derecha. Pero en el caso de que está fuera, si sumo, aviento la gráfica hacia arriba. Si resto, aviento la gráfica hacia abajo. ¿Alguna duda de esto? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profesor. Nada más una pregunta. Sí tiene que ser en ese orden en el que lo fuimos haciendo, ¿verdad? Por la Sí. propiedad de la composición. Sí. Si tú la compones en orden diferente, no te va a salir. Ok. Por ejemplo, invierte F5 y F4. ¿Quién es F5? Primero aplica, a ver, primero f de x, x más 3. Lo que vamos a ver es F1, F2, F3, F5 y F4. ¿Sí? En este orden, en lugar de este. Sí. Estos ya no sirven. A ver, ¿quién va a ser? Primero es F1, x más 3. Después es F2, el seno de esto, seno de x más 3. Después es F3, multiplicar por menos este de aquí. Menos Y 6. F5 me dice x más 6. Entonces sumo 6. Después F4 me dice multiplica todo esto por pi medios. Será pi medios por menos el seno de x más 3 más 6. Y fíjense, menos pi medios por el seno de x más 3. Este sí queda igual. Pero, ¿qué es lo que queda diferente? Más 3. 6 por pi medios más 3 Pi. Esta función no es ya la función que teníamos acá. Pi entre 2 por el seno de x más 3 pi. ¿Sí? Okay. En general no va a ser igual, ¿eh? Pero ya les adelanto yo. De repente hay funciones que, de hecho, creo que tienen un nombre en particular. No recuerdo si se llaman conjugadas, algo así, que tú puedes cambiarlas y de repente sí te da lo mismo. Pero son funciones muy raras. En general, tú haces una composición incluso de 2. Aquí desenvolvimos lo más posible y entonces encontramos 5 funciones, pero en general, desde 2 funciones ya no es lo mismo. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Perdón, pero hice toda la explicación sin que estuviera en grande la pizarra. Ahora quité la presentación para que vean todo lo que escribí. Todo lo que escribí está de la pizarra del lado derecho. ¿Sí? Todas las composiciones. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿O pasamos a lo que sigue? Ninguna. Perfecto. Vamos a continuar ya para terminar con esto y después volver. Un momento.
Ahí está. Se supone, ¿ya se ve la gráfica? Se supone que ya les estoy compartiendo otra vez las gráficas. Ahora vamos a ir hacia, hablamos de la tangente y ya no hablamos de la cotangente. De todas maneras hago un repaso de la tangente porque la tangente y la cotangente están muy ligadas. Están tan ligadas que una es inverso multiplicativo de la otra. Si ustedes recuerdan, lo que dijimos ayer es que la tangente la encontrábamos tomando una recta tangente, valga repetir, en el punto donde empezaba mi cero de los radianes y donde mi apertura de ángulo era cero, ¿sí? Esta es la tangente. ¿Qué es lo que hago para obtener la tangente? Déjenme activo el seno para que se vea. Tengo un triángulo que forma el punto P, que es el que me está marcando los radianes que tengo, el punto P, el punto M y el punto O. El punto M es del punto P traza una paralela al eje Y llega aquí en 90 grados. ¿Sí? PMO es un triángulo rectángulo en el cual tengo medido el seno y el coseno. ¿Quién era la tangente? La tangente era prolonga P y corta a la recta tangente y dinos cuánto vale este segmento. Observación importante era que la tangente era igual al cociente del seno, que está en rojo, y el coseno, que está en azul. Ahora, eso era la tangente, ¿no? Y teníamos ciertas propiedades, conforme yo avanzo hacia el cero, pues llegando al cero se indetermina, perdón, a cero no, a pi sobre 2 se indetermina. Si paso al segundo cuadrante, en el segundo cuadrante la tangente ya es negativa y la mido por detrás, ¿no? Les tengo otro sentido. Continúo hasta que aquí llega a cero de nuevo. Cuando paso al tercer cuadrante, al tercer cuadrante la tangente ahora es positiva de nuevo. Sigo avanzando y llego aquí en 3pi sobre 2, se indetermina, nuevamente decimos que se indetermina porque el eje X y estas son paralelas y no hay corte. Sigo avanzando un poco más y en el cuarto cuadrante tengo que cortar de nuevo a la tangente. Ahora, ¿quién es la cotangente? La cotangente, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un ángulo más o menos que se vea. Fíjense, la cotangente, ahora lo que hago es que trazo una tangente, pero a pi sobre 2. La gracia de esa tangente, la nueva, donde mediré la cotangente, es que esta tangente es perpendicular a la tangente, a la recta donde estoy midiendo la función tangente. Esta de aquí, donde mediré la cotangente, es una recta perpendicular, aquí en el punto B, a pi medios, perpendicular a esta línea recta. ¿De acuerdo? Borro de nuevo la tangente y voy a ver qué es lo que está pasando. Lo que está pasando, y por eso no borré el triángulo que tengo aquí con el seno, ¿sí? El triángulo que tengo con el seno no lo borré, porque lo único que haré es prolongar este segmento hasta que corte con la tangente. Corta a la tangente en el punto R, y en este caso viene desde una indeterminación, en este caso ahora el seno es 0, se indetermina, la recta donde mido la cotangente va a ser paralela al eje X, entonces el corte pues será en el infinito, se indetermina. Si voy avanzando, vengo en el sentido positivo, voy bajando, hasta que aquí, en coseno 0, la cotangente vale 0. El seno es 1, el coseno es 0. ¿De acuerdo? Sigo avanzando y ahora continúa positivo. Perdón, ahora es negativo, porque ahora estoy midiendo sobre el eje de las Y.
Pero este sentido sigue estando el corte en el lado de P, ¿sí? Esto es lo que se está midiendo. Sigo avanzando, llegando a pi sobre 2, se indetermina, y en el tercer cuadrante, la cotangente la sigo midiendo nuevamente aquí. Ahora ya no puedo prolongar sobre P, porque si prolongo sobre P, no me voy a encontrar esta línea recta. Tengo que prolongar sobre O y corto aquí, ¿sí? Y entonces sí lo tengo. Sigo avanzando, llego a 0 y de nuevo obtengo valores negativos. ¿De acuerdo? Pero fíjense, por favor, donde estoy midiendo la tangente y la cotangente, donde las estoy midiendo, son rectas perpendiculares. ¿De acuerdo? Ahí están las rectas perpendiculares. Ahora, ¿cuál es la gráfica de la cotangente? La gráfica de la cotangente, ¿quién era? La tangente y la cotangente eran inversos multiplicativos. Entonces, la gráfica de la cotangente es 1 entre tangente de x. Esta es la gráfica de la cotangente. Esta de aquí. Voy a poner la gráfica de la tangente de x encima para que ustedes vean las diferencias. ¿Sí? Borramos, añadimos. Borramos, añadimos. Fíjense en esto. ¿Qué valor es este? A 1. Aquí es cuando el seno y el coseno son iguales, entonces la tangente es igual a 1. Y el inverso multiplicativo de 1 es 1. Este de aquí, altura 1, este es un punto donde se cortan las dos gráficas. Y el otro a altura menos 1. ¿Sí? En 1 y menos 1 se cortan estas gráficas. Ahora, ¿cómo puedo yo, o podría, es mi pregunta, podría yo llegar de la tangente a la cotangente mediante multiplicaciones y operaciones de este estilo? Pues vamos a ver, ¿no? A ver si pongo aquí tangente de menos x. Anda. ¿Sí vieron qué hice? Vuelvo a repetir lo que hice. Moví la tangente, ¿eh? La tangente original es esta. Borro esta un momento. Esta es la tangente original. Quiero acercarme a esta azul. Primera cosa, pues como que si le pongo aquí el menos, ¿qué es lo que pasó cuando puse el menos? ¿Se proyectó como espejo? ¿Con respecto a qué? Al eje de la Y, como si fuera un reflejo. ¿Sí? Fíjense, toda la gráfica se proyecta. De hecho, déjenme pongo aquí la tangente, dejo la tangente de x y ahora pongo la tangente de menos x. ¿Sí? Y lo que dijo su compañero es totalmente cierto. La tangente y la tangente de menos x, lo único que hice fue reflejarlas en espejo. ¿Sí? Con respecto al eje Y. Ah, la mandé. Bueno, ya tengo tangente de menos x. Borro la tangente y pongo la cotangente. Fíjense que ya se parecen mucho. ¿Qué tendría que hacer? ¿Trasladar a cuánto? ¿Pi medio? ¿Sumo o resto?
restar para que se mueva al eje positivo. Restar menos. Ah, perdón, ¿por dentro o por fuera? Por dentro para que se mueva sobre las X. Por dentro, ¿no? Porque ya le estaba yo poniendo por fuera. Menos, dijimos, pi medios, ¿no? Ahí está. ¿Sí? ¿Se fijan cómo pude pasar, cómo pudimos pasar de la tangente hasta la cotangente? Primera cosa que hicimos, multiplicamos por menos x, por menos 1 a x, y eso nos hizo una reflexión. Después le restamos pi sobre 2 y aquí tienes la cotangente. La tangente llegó a estar en la igual a la tangente. ¿Cómo hacemos la comprobación de esto? ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer haciendo uso de las identidades que ya hemos visto. ¿Quieren que lo hagamos o lo hacemos mañana? Porque vamos a hacer algunas identidades. ¿Perdón? De una vez, profe. ¿De una vez? Va. Vamos a hacerlo de una vez. Para no estar solamente con ejemplos, ¿no? Vamos a borrar. Y lo que queremos ver, que vamos a aplicar nuestras identidades, lo que queremos ver es que la tangente de x, o sea, nosotros vemos el dibujo, pero también puede alguien decir, ¿y no será la escala? Recuerdan que ayer hicimos la escala, y la escala nos daba cosas raras, ¿no? La pregunta es, tangente de x es igual a... No era tangente, secante de x, ¿no? Secante. Si cotangente de x era igual a la tangente de menos x menos pi sobre 2, ¿no? Pues, ¿qué tengo que hacer? Pues mira, agarra la tangente de menos x menos pi sobre 2. ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Ya que tengo esto. 1. Aplicar la fórmula de la suma o aplicar para la tangente o aplicar el seno. A ver si nos sale, ¿no? Seno de menos x menos pi sobre 2 entre coseno de menos pi menos x menos pi sobre 2. ¿Cuánto vale el seno de esto? El de arriba es el seno de menos x por el coseno de menos pi sobre 2. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, a ver. ¿No sería más? Sí, tenemos que ponerlo así. Bien, lo voy a escribir. Esto lo voy a escribir para no tener lío con el signo. Sería menos x más menos pi sobre 2. ¿Sí? Ya sé que esto es lo mismo. Ya lo sé. Lo único es que no me quiero confundir. No me quiero confundir a la hora de hacer las cuentas. ¿Sí? Menos x más, paréntesis, menos pi sobre 2. De esta manera, aquí voy a poner menos pi sobre 2, ya lo puse bien. Tengo un positivo, ¿cómo lo pongo aquí? Negativo. Menos. ¿Sí? No, perdón. El seno no es con menos, el seno sí respeta. Quien no respeta es el coseno. ¿Sí? Entonces, aquí voy a poner coseno de menos x. ¿Sí? Aquí puse seno, aquí pongo coseno, aquí puse coseno, aquí debo poner seno de menos pi sobre 2. El de abajo,
El de abajo tengo coseno de menos x, coseno de menos pi sobre 2. Este no respeta signo, más se va al menos, y ahora es seno de menos x, seno de menos pi sobre 2. Ahora fíjense en esto. ¿Quién es menos pi sobre 2? Me vengo para acá y voy a hacer mi círculo trigonométrico porque quiero acordarme quién es menos pi sobre 2. ¿Dónde está menos pi sobre 2? Aquí. Ahí. ¿Recuerdan el movimiento de Don Miyagi? Este es menos pi sobre 2. ¿Cuáles son sus coordenadas? En X, 0. En Y, Menos 1. menos 1. Entonces, ¿cuánto vale coseno de menos pi sobre 2? ¿Dónde mide el coseno? En el X. Menos 1, ¿no? Coseno. 0. Sí, 0. 0. Aquí es 0. El seno va a ser menos 1 porque lo estoy dividiendo en las y. Menos 1. Aquí, coseno de menos x, coseno de menos pi sobre 2, esto es igual a 0. Aquí, seno de menos pi sobre 2 es menos 1. ¿Cómo nos queda esto? Este se cancela completamente y me queda con menos 1 por el coseno de menos x. Entre este es 0, todo esto se cancela, menos 1 por menos 1, más ¿quién? Seno de menos pi sobre 2. ¿Sí? O sea, vamos a escribirlo bien, menos coseno de menos x entre el seno de menos pi. Puse menos pi sobre 2 y estoy poniendo una tontería, no era menos pi sobre 2, era de menos x. Menos x. Ahora, ¿ya tengo la cotangente? No, fíjate, tengo el coseno de menos x y el seno de menos x. Están al revés. Están al revés. ¿Qué es lo que hago? Pues lo que voy a hacer es preguntarme cuánto vale el coseno de menos x. El coseno de menos x es igual al coseno de 0 menos x. ¿Sí o no? Sí. Entonces aplico aquí la fórmula del coseno. Esto es coseno de 0 por coseno de x. Cambio signo, porque este cuate no respeta, más seno de 0, seno de x. Díganme, por favor, ¿cuánto vale el coseno de 0? Ahora estamos aquí. Este es 0. Coseno de 0, sus coordenadas aquí son 1,0. Coseno de 0 es 1. Seno de 0, 0. 0. Entonces esto se cancela y esto nos queda coseno de x. ¿Sí? Todavía no lo voy a poner ahí porque tengo que desarrollar este. Coseno de menos x es igual a coseno de x. Necesito cuánto vale el seno. Aún no he acabado. Seno de menos x es igual al seno de 0 menos x. Aplico la regla del seno y este va a ser seno de 0 por el coseno de x, ¿sí? Respecto a signo, menos coseno de 0, seno de x. ¿Quién es el seno de 0? Aquí estoy. 0. Todo este se cancela. Coseno de 0. 1. Tengo un menos. Menos 1 por el seno de x. ¿De acuerdo? Ahora sí, voy a escribir menos, una vez que hice este pequeño paréntesis, desde aquí digo menos coseno
de menos x entre seno de menos x, ¿a quién es igual? Menos coseno de menos x. Aquí lo tengo. Coseno de menos x es coseno de x. Esto es menos coseno de x. Entre seno de menos x. Seno de menos x es menos el seno de x. ¿Qué le pasa a este menos con este menos? Cosa más. Se hace un más, entonces nos queda coseno de x entre el seno de x. Coseno de x entre seno de x, 1 sobre tangente de x, ¿no? o sea, Cotangente. cotangente de x. ¿Qué queríamos ver? Queríamos ver si la cotangente de x era igual a la tangente de x, a la tangente de menos x menos pi sobre 2. ¿Qué hicimos? Agarramos desarrollamos, mira, nos te queda esto, si no nos equivocamos, nos queda esto, y esto nos queda hasta acá, igual a la cotangente de x. Entonces, lo que hemos visto de manera gráfica, y que dijimos, oye, y uno de sus compañeros lo hizo bastante bien, poniendo, pues, multiplicando por un menos x y después restándole el pi sobre 2. Oh. Perdón, se me está, yo creo como estuve aquí sin tocar esto, ahora me está costando trabajo compartirlo. Si me llega a sacar, no se vayan eh, no vayan a desconectarse, que regreso en 2 minutos, o en menos, primero me tiene que hacer algo. Pero está claro, ¿alguien tiene algún comentario? Hola, hola, ¿sí me escuchan o no? Sí, Ah, vale, vale. Lo que pasa es que como empecé a compartir eh, la ventana nuevamente, ahorita en mi pantalla tengo un halo blanco. Para no estar esperando mucho tiempo, me voy a salir y voy a reiniciar, bueno, voy a reentrar a la sesión, así que no se me vayan a ir. Recuerden que se está grabando, así que si esos momentos los quieren aprovechar para decir, ah, ese profesor es un gandalla y demás, se va a quedar grabado, ¿eh? Bueno, es broma. Vuelvo en poco tiempo. Muy bien, ya volví. La tarea 3 se entrega mañana. No te preocupes, se entrega mañana, Luis Ángel. De nada, ya pude entrar. ¿Alguna duda de esto que hemos hecho? ¿Todo bien? sí, profe. Muy bien, espero que
O sea, mi idea, de verdad, vuelvo a decirlo, mi idea es que ustedes tengan un poco más de intuición en esto. Y no haya tantos problemas. ¿Por qué que haya intuición con respecto a las funciones trigonométricas? Miren, les voy a mostrar algo. Les voy a compartir una ventana. Es una ventana de GeoGebra, pero ahora GeoGebra está diferente a como lo teníamos. ¿Ya vieron en qué se diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Tiene otra dimensión. ¿Sí? Es GeoGebra en 3 dimensiones. Miren, voy a poner el seno a la función, la hago mejor así, ocultar seno de x cuadrada más y cuadrada. Si ustedes tiran una piedra a un lago, ¿qué es lo que ven? Ondas. Ondas, ¿no? ¿No ven algo como esto? ¿Como círculos? Sí ven algo así como esto, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Sí? Sí. Esta de aquí es la gráfica, así como hicimos la gráfica del seno y demás, esta es la gráfica del seno de x cuadrada más y cuadrada. Estoy en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, perdón. ¿Sí? Ahora, fíjense en esto, ustedes ven más o menos una configuración de este estilo. Si ustedes agarran y pasan un plano, por ejemplo, es el plano que sea este de aquí, ¿sí? Que lo forme esta recta roja que estoy tomando y este eje Z, ¿sí? O sea, lo que están haciendo, así como lo ven, agarran una rebanada, ustedes lo que van a ver es algo parecido, vuelvo a decir, es algo parecido, no será exactamente lo mismo, parecido a esto, ¿sí? Por eso es que si ustedes logran tener intuición en este tipo de cosas, con las funciones seno, coseno y demás, ustedes pueden hacer y ver, relacionar fenómenos físicos muy comunes y corrientes con funciones que ustedes tengan ya bien claras. ¿De acuerdo? Déjenme cierro la página esta y voy a irme rápidamente a lo que hemos estado viendo. Applet que hemos estado usando para ver las otras funciones trigonométricas, ¿sí? Tenemos estas de aquí, seno, coseno, tangente, ya dijimos quién era la secante, quién era la cosecante. Y aquí vamos a poner la gráfica de la tangente de x, ahí lo tienen. Déjenme borrar la del seno. Ahora vamos a poner la gráfica de la cotangente. La gráfica de la cotangente, como es el inverso multiplicativo de la tangente, la encuentro poniendo 1 entre la tangente de x. ¿Sí? Ya hicimos las modificaciones adecuadas y dijimos, mira, es exactamente la cotangente. ¿Sí? La cotangente, si tú haces a la tangente, la calculas ya no en x, sino en menos x menos pi sobre 2, tú tienes la cotangente.
Ahora, vamos por otra de las funciones. ¿Ya vimos cómo es la secante? Sí, ¿verdad? ¿O no? No. ¿No? Ahí va. Bueno, entonces perdón, porque pensé que ya lo habíamos hecho. Vamos a la secante. ¿Quién es la secante? La secante, fíjense por favor. La secante, voy a poner la tangente para que vean qué es lo que se forma entre la recta secante y la recta tangente. Me voy a subir un poquito. ¿Recuerdan el triángulo original, el que teníamos con el seno? El triángulo original es el rojo, azul y azulito más. Era PMO, ese era el triángulo original. En el rojo mido el seno, en el azul mido el coseno. Ahora, la secante, lo que hago es, me fijo en la recta tangente y aquí medía yo la tangente. La secante, la mido, va a ser la hipotenusa de este triángulo que prolongué y terminé en el punto Q. ¿De acuerdo? Por el seno y el coseno, para que se vea un poco más claramente qué es lo que obtenemos. Cuando yo estoy en 0, coincide ahí, en 0, va creciendo la secante hasta que llega a pi sobre 2. En pi sobre 2 se indetermina la secante. ¿Sí? Porque ahí el coseno vale 0. Y como es el inverso multiplicativo, pues no hay de otra. Cuando yo avanzo, recuerden, otra vez pongo la tangente, recuerden que la tangente se medía aquí. Esto es la secante hasta que llego nuevamente a 0 en pi sobre 2. En pi, perdón. Cuando estoy en pi, llego, aquí está de nuevo la tangente, la secante, me muevo en el tercer cuadrante aquí, mide más que 1, observación, la secante siempre va a ser mayor que 1 y menor que menos 1. ¿Sí? Aquí es negativa, la secante ahí es negativa, ¿sí? Llega de nuevo a indeterminarse y aquí de nuevo es positiva. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense por favor. Vamos a borrar estas dos. Y vamos a poner la secante. Dijimos que la secante era el inverso multiplicativo del seno. Entonces vamos a poner 1 entre el coseno de x. Esta es la gráfica de la secante. Voy a poner la gráfica del coseno. Voy a poner la gráfica del coseno para que vean en qué se parecen y en qué podemos encontrar diferencias. La gráfica del coseno es la gráfica azul. La gráfica de la secante es la gráfica roja. ¿Se fijan que se tocan? Díganme en dónde se tocan. En el 1 y en el menos 1. En el 1 y en el menos 1. Donde el coseno vale 1 y el coseno vale menos 1. Son los puntos de contacto. Y los puntos de indeterminación, espero que no sea problema que se den cuenta, que los puntos donde se indetermina la secante es donde el coseno vale 0. ¿Sí? Y dijimos que además de eso, nunca toma los valores entre 1 y menos 1. ¿Por qué no toma los valores entre 1 y menos 1? Porque son los inversos multiplicativos del coseno, y los inversos multiplicativos del coseno, los cosenos, ¿cómo son? El coseno son números entre menos 1 y 1. Entre 1 y menos 1, si tienes el valor 1, su inverso multiplicativo es 1. Pero para los otros, entre 0 y 1, su inverso multiplicativo va a ser más grande. Entonces nunca lo vas a encontrar. Y lo mismo pasa para los que están entre 0 y menos 1. ¿De acuerdo? Esa es la secante. ¿Quién es la cosecante? Pues hacemos de nuevo
para la cosecante, fijémonos en esto. Dijimos que la cotangente era la recta, la medida sobre la recta tangente a la, bueno, perpendicular, tangente al círculo y perpendicular a la recta tangente, y aquí medía la cotangente. ¿Quién es la secante? La secante es al punto que cortaba yo a la cotangente, la cosecante va a ser esta cantidad, ¿sí? Si pongo seno, que es el que me importa, vamos, seno de 0, es el inverso multiplicativo, estoy en 0, va a ser indeterminado. Voy creciendo y fíjense, el seno va creciendo a 1 y la cosecante va decreciendo también, va decreciendo hasta que llega a 1. El seno sigue siendo 1, pero ahora va decreciendo a 0. La cosecante va creciendo de manera brutal hasta indeterminarse. Ahora aquí el seno ya es negativo, ¿sí? La cosecante va a ser negativa y va a ser ese segmento que tenemos ahí. En el cuarto cuadrante el seno sigue siendo negativo y lo vamos a medir de esta manera. Fíjense que cuando lo mido así y no es la prolongación de P, es cuando es negativa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la gráfica? ¿Cuál es la gráfica de la cosecante? La gráfica de la cosecante es el inverso multiplicativo 1 entre el seno de X. Ahí está. Y creo que tenía el seno de X. Ahí está. El seno de X es el verde. La cosecante de X es la cafecita esta. Y nuevamente, secante, cosecante y seno se juntan en un punto. ¿Dónde? Donde vale 1 o donde vale menos 1. ¿De acuerdo? Ahí se juntan. Las indeterminaciones de la cosecante es cuando el seno vale 0. ¿Sí? Esas son las indeterminaciones y estas gráficas, estas cosas se acercan de manera exponencial a ello. Puedo poner el coseno, secante, tangente, cosecante. Ahí tienen todas las funciones trigonométricas que podemos ver. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a dejarle ahí. Voy a dejar de grabar.